Buenos días, chicos, con todos, esperando que se encuentren súper bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Sí, perdón. Ya, vamos a seguir con la continuación de la clase del día de ayer. Vamos a ver el tiempo de movimiento, el alcance y la altura. El tiempo de movimiento es el tiempo total que el móvil permanece en movimiento. Para hallarlo tenemos en cuenta que y es igual a cero cuando el cuerpo llega al suelo. ¿Por qué? Porque el momento que llega al suelo, ¿qué pasa? Queda en reposo, ¿ya? Entonces, por eso es igual a cero. Cero es igual a velocidad inicial en y por tiempo menos un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Cero, que también es velocidad inicial en y, menos un medio por la gravedad por el tiempo. Cuando despejamos en el tiempo y nos piden el tiempo, tenemos que resolver de esta manera, despejar. Tiempo es igual a 2 por velocidad inicial en y sobre la gravedad. Sustituimos el valor de la velocidad inicial en la expresión anterior, que sería tiempo es igual a 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Ese es con respecto al tiempo de movimiento. Con respecto al alcance, es la distancia horizontal que recorre el móvil. Lo obtendremos al sustituir en la ecuación de la coordenada por la expresión del tiempo del movimiento. Tenemos la posición es igual a velocidad inicial en posición por el tiempo, que es también igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. También nos da como resultado 2 por velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la gravedad. Y si utilizamos la relación trigonométrica del seno al cuadrado por el ángulo es igual a 2 por el seno del ángulo por el coseno del ángulo, resulta que la posición es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno de 2 por el seno 2 del ángulo. Eso quedaría con respecto al alcance. Recuerden que el tiempo de movimiento y el alcance es otra cosa, son cosas diferentes, como también la altura máxima. ¿Por qué? El tiempo de movimiento es lo que recorre, por ejemplo, en este caso sí, ¿no es cierto? Es todo el recorrido del punto A al punto B, ¿ya? Entonces, esto es el tiempo de movimiento, todo lo que ocurre con respecto a esto. El alcance igual es con respecto a esto, ¿ya? ¿Y a dónde se va? Lo que es la altura máxima ya viene a ser hasta dónde llegó, cuál es la altura máxima que llegó este móvil para yo saber, esta es mi altura máxima. El alcance y el tiempo de movimiento es toda la trayectoria que obtiene este móvil, ¿no? Ya, explicado esto, vamos con la altura máxima. La altura máxima es la altura que se alcanza cuando la velocidad en y es igual a cero, es decir, que la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo es igual a cero. ¿Por qué, chicos? Les vamos a hacer una pequeña explicación. Esto se trata de que al momento de yo lanzar, tengo tres movimientos en cero. Estos tres movimientos, primero porque desde aquí inicia y estaba en reposo. Aquí llega a su altura máxima y tiene un pequeño, se puede decir, paro, ¿no? O sea, aquí obtenemos un reposo también de este móvil, perdón chicos, de este móvil tiene aquí un pequeño reposo, entonces por eso aquí también valdría cero, como el de acá. Y al momento de la llegada también vale cero. ¿Por qué? Porque yo de aquí lanzo el balón o lo que sea y de aquí baja la altura de acá. Entonces yo lo que haría simplemente es saber que esto es mi posición inicial, mi posición de altura y mi posición cero final. ¿Ya? Ahora nos dice que de aquí deducimos el valor del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? También de la misma manera, despejando. Tiempo es igual a velocidad inicial en y sobre la gravedad o también velocidad inicial del seno del ángulo sobre la gravedad. Sustituimos el valor de la ecuación de la coordenada en y máxima es igual a velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado.
que también nos da como resultado la velocidad inicial al cuadrado, el seno del ángulo al cuadrado, sobre la gravedad menos velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre la gravedad al cuadrado. Perdón, 2 por la gravedad. Y y máxima sería igual que a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado por el ángulo sobre la gravedad y todo esto por 2. Vamos a ver un pequeño ejemplo para estar mejor entendidos en el tema. Nos dice que un proyectil es lanzado desde el alto de un acantilado de 150 metros de altura, con una velocidad inicial de ¿qué? 400 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. Determina las componentes de la velocidad inicial, el tiempo que tarda en caer al suelo, el alcance, la altura máxima. Primero, ¿qué hacemos? Un bosquejo. Primero dibujamos para saber cómo está funcionando este movimiento. Tenemos en este caso la altura del acantilado, que es de 150 metros, desde donde se inicia nuestro lanzamiento. Tenemos los 400 metros, que es la velocidad inicial, y el ángulo de 30 grados que nos decía aquí mismo en la fórmula. El tiempo inicial es de cero y lo que nosotros realizamos es que la posición es cero, ¿no? Porque está en una posición de reposo, de ahí inicia con una velocidad. Los componentes de la velocidad inicial son velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Es igual a qué? A reemplazar, ¿no es cierto? Voy a reemplazar esta pequeña fórmula para ver qué es lo que a mí me está saliendo, ¿ya? Veamos. Voy a reemplazar la velocidad inicial, en este caso son 400 metros por segundo, por el coseno de ¿qué? 30 grados, porque eso vale que en este caso, mi inclinación, mi ángulo. Entonces yo tengo que multiplicar esto con esto. ¿Qué resuelvo primero? El coseno de 30 grados. Recuerden, yo no les dije que pongan coseno por 30 grados. No, al revés. En cambio, como está tal y cual aquí, así tienen que ponerlo. Al momento de ya resolver esto, me sale que es igual a 346,4 metros por segundo. Lo mismo voy a hacer con la velocidad inicial en Y. Esto ya recuerden que cambia porque ya es el seno del ángulo, ya no el coseno, que es igual a 400 metros por segundo, que está aquí, por el seno de los 30 grados de inclinación que tengo en este caso en el ángulo. Lo mismo, ¿no? Primero resuelvo los senos del ángulo, de ahí voy a multiplicar con 400 y me sale a 200 metros por segundo. Está realizado la primera pregunta, que eran los componentes de la velocidad inicial. Ahora vamos con qué, la B, cuando el proyectil llega al suelo y Y es igual a cero. En este caso, el tiempo que tarda en caer al suelo. Esto es lo que vamos a realizar. El tiempo que tiene al momento de llegar al suelo. Tenemos nuestra fórmula que es esta. Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden que la gravedad siempre va a valer ¿qué? 9, deje, 9,8, ¿no? 0,8. Eso siempre va a valer la gravedad, eso no va a cambiar, así que ya tengo aquí un dato. Cero, porque me decía que y es igual a cero, igual a 150, que es los metros de altura, más los 200 por el tiempo, los 200 de la velocidad inicial en Y. Ojo con eso, velocidad inicial en Y son 200 metros por segundo, pero le pongo 200 por el tiempo menos un medio por 9,8 por el tiempo al cuadrado. Al tratar de resolver, tengo 4,9 tiempo por tiempo al cuadrado menos 200 por tiempo menos 150. Esto es igual a cero. Al resolver toda esta situación que primero tendría que resolver esto, después de esto y después de esto, la solución positiva de la ecuación es que el tiempo, porque ya yo le paso al otro lado, es igual a 41,5 segundos. Ya está resuelto la segunda incógnita. Vamos con la tercera. La tercera nos dice que el alcance, tenemos que buscar el alcance. ¿Cómo yo buscaba el alcance? Sustituyendo el tiempo del movimiento en la ecuación de la coordenada X. X es igual a ¿qué? Velocidad inicial en X por el tiempo, que es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo.
Entonces, reemplazo mi fórmula. X es igual a 400 metros por segundo. ¿De dónde saqué? De la velocidad inicial en X, que me salía los 400 metros redondeando, ¿no? Aquí en este caso. Por el coseno de 30 grados por 41.5 segundos. ¿De dónde salió los 41.5 segundos del tiempo, no? Es igual a ¿qué? 14.376 metros. 14.376 metros. El punto de altura máxima se cumple cuando la velocidad en y es igual a cero, porque llega un punto en el que ya va a decaer y llega un punto de reposo. ¿Cómo yo realizo esto? Me dice que lo último es que yo tengo que ver la altura máxima en que llegó mi móvil. Entonces, velocidad en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Recuerden cuánto valía la gravedad, 9.8. Entonces, tiempo es igual a velocidad inicial menos velocidad en y sobre gravedad, porque en este caso me está pidiendo el tiempo del alcance, ¿no? De la altura. Velocidad inicial en y menos velocidad inicial y todo eso. Voy a reemplazar fórmula, 200 metros por segundo menos 0 metros por segundo, me quedaría 200 metros por segundo. Sobre 9.8 metros por segundo al cuadrado, pues me saldría 20.4 segundos. ¿Por qué? Porque se me va metros, metros, segundos con segundos y me quedaría solo segundos. Sustituimos el valor del tiempo en la ecuación de la coordenada y para hallar la altura máxima. En y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y máxima es igual a 150 metros, que es la altura máxima, más los 200 metros de altura, que es velocidad inicial en y, por 20.4 segundos, que es lo que me salió en el tiempo, en el punto de la altura máxima, menos un medio por 9.8, que es la gravedad, metros por segundo al cuadrado, y es entre paréntesis 20.4 segundos al cuadrado, que es el tiempo. Primero que resolvemos lo de los paréntesis, que es, tengo que multiplicar dos veces el mismo número, ya que estoy hablando de una potencia y de ahí voy a resolver las multiplicaciones de cada uno. Me sale que es 2190.8 metros. Eso es todo lo que yo tengo que realizar respecto a lo que es un lanzamiento, ya cuando un punto está en reposo. Vamos con lo siguiente. El movimiento vertical de los cuerpos. Si dejamos caer un cuerpo, este describe por la acción de la gravedad un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, llamado ¿qué? Caída libre, ¿no? La caída libre se trata de que yo dejo caer un objeto. Por ejemplo, tengo aquí un papelito y yo lo que hago es esto. Ya dejo caer de esta manera. Entonces me dice que es rectilíneo uniformemente acelerado. Llamamos caída libre, cuya aceleración constante es la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo sucede si el cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Y yo les comentaba, tengo este otro papelito, pues simplemente voy a hacer esto, ¿ya? Hacia arriba o si yo lo lanzo hacia abajo con una fuerza. Ya no lo dejo caer así, sino que ahora sí aplico una fuerza. Entonces, lo mismo sucede si el cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo. En el estudio de esta clase de movimientos, se acostumbra a tomar un sistema de referencia como origen en el suelo y formando un eje de coordenadas cuyo sentido positivo es el que se dirige hacia arriba. Las ecuaciones de este movimiento para el sistema de referencia mencionado son las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para una aceleración ¿qué? Negativa. Entonces sería aceleración es igual a menos gravedad, que es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ya no va a ser positiva, sino que ahora negativa. La velocidad es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. O también la posición. La posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, Galileo ideó experimentos con planos inclinados que les permitía estudiar más fácilmente la caída libre de los cuerpos. Comprobó que la velocidad final que adquiere
un cuerpo al bajar por un plano inclinado es la misma que si se deja caer libremente en vertical desde la misma altura del plano inclinado. En ambos casos, el móvil le desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aunque la aceleración es distinta. En el caso del plano depende de la inclinación, mientras que la caída libre de la aceleración de la gravedad. Ahora, vamos con según el sentido de la velocidad. Según el sentido de la velocidad inicial, podemos tener tres casos de caídas, ¿no? O de lanzamientos. Tenemos el lanzamiento vertical hacia abajo, que esta es la velocidad inicial, va a ser menor que cero y tiene esta forma, ¿no? Tiene un movimiento de esta manera. La velocidad inicial es negativa en este caso. La caída libre tiene una velocidad inicial que sea igual a cero y la velocidad inicial de esta es nula. El lanzamiento de vertical hacia arriba, este tiene un movimiento que sea movimiento inicial o velocidad inicial mayor que cero y la velocidad inicial es positiva, ¿no? Es positiva. Estos tres movimientos tenemos en lo que es lanzamiento vertical hacia abajo, lanzamiento vertical hacia arriba y la caída libre. Vamos a ver un ejemplo. Desde una altura de 3 metros, un chico patea verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 18 metros por segundo. Hallamos la velocidad de la pelota cuando un segundo después del lanzamiento y su posición es de en ese instante. La B, determinamos el tiempo que tarda al detenerse. Tenemos los datos. Para hallar la velocidad en el instante cuando el tiempo no es igual a uno, y aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad en negativo. La velocidad es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Reemplazo la fórmula. Velocidad es igual a 18 metros por segundo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por un segundo, que tengo que resolver el primero. Recuerden, multiplicación, división, suma y resta. Entonces me sale 8.2 metros por segundo. La posición de la pelota en el instante es que, ¿con qué fórmula? Con la fórmula de posición es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí reemplazo que x es igual a 3 metros, ¿ya? Que es la altura, más 18 metros por segundo, que es la velocidad inicial, por un segundo, que es el tiempo que me habían dado, menos un medio que ya viene en la fórmula, por 9.8, que es la gravedad, por un segundo, que es el tiempo. Primero resuelvo esto, que es el tiempo, me quedaría un segundo, igual la multiplicación con este sería 9.8 metros por segundo, se me va a los segundos y me quedaría x es igual a 16.10 metros. Tal como hemos tomado el sistema de referencia y verá y será positiva cuando la pelota esté subiendo y negativa cuando baje, en el punto de altura máxima y será cero para calcular en qué instante ocurre este, sustituimos la velocidad que es igual a cero en la ecuación de la velocidad. Velocidad es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Cero es igual a 18 metros por segundo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por tiempo. Se me va los segundos y tiempo es igual a 18 metros por segundo sobre 9.8 metros por segundo al cuadrado es igual a 1.84 segundos. Tenemos nuestro esquema graficado, que son tres tiempos, que iniciando desde el cero, ¿no? Tenemos otro ejemplo, desde el suelo lanzamos verticalmente y hacia arriba una pelota con una velocidad de 72 kilómetros por hora y determinamos el tiempo que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima. Calculamos la altura máxima que alcanza la pelota, 72 kilómetros por hora por 1000 metros sobre un kilómetro por una hora sobre 3600 segundos. Ya porque voy a transformar de kilómetros a metros y de horas a segundos. Me quedarían como 20 metros por segundo. Tengo mi escala dibujada ya con la velocidad inicial y velocidad en uno y nos dice que en el instante que alcanza la altura máxima se cumple que la velocidad es igual a cero. Entonces, velocidad es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Al reemplazar me sale cero es igual a 20 metros por segundo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por tiempo.
tiempo es igual a 20 metros por segundo sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado es igual a 2,04 segundos. Sustituyendo el tiempo de velocidad en la ecuación del espacio, obtendremos la altura máxima. La posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazo en la fórmula, posición es igual a 3 metros que me había dado, más 18 metros por segundo por un segundo menos un medio por 9,8 metros por segundo al cuadrado por un segundo. Me sale que la posición es igual a 20,41 metros. Vamos con lo siguiente, chicos. Un movimiento circular uniforme en nuestra vida cotidiana, perdón, ya les- en nuestra vida cotidiana existen muchos movimientos en los que los móviles se desplazan siguiendo una trayectoria con forma de circunferencia. Por ejemplo, la rueda, el tío vivo, una noría, las cuchillas de una batidora. Este movimiento recibe el nombre de movimiento circular. En la atracción de la feria de la imagen, el centro del giro coincide con el origen del sistema de referencia. Observa que en un intervalo del tiempo, un caballo situado en la periferia que traslada desde la posición A hasta la posición B, en el mismo intervalo de tiempo, otro caballo más próximo al centro del giro se traslada desde el 9 al B9. Ambos objetos han recorrido distancias diferentes en el mismo tiempo, lo que significa que sus velocidades son distintas. Sin embargo, el ángulo girado es el mismo. El movimiento circular se utiliza dos magnitudes diferentes para medir la velocidad, la lineal y la angular. La lineal se define como el cociente entre la distancia recorrida por el móvil sobre la circunferencia y el intervalo del tiempo empleado. La velocidad es igual a qué? El arco recorrido sobre el tiempo empleado. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. La velocidad angular se define como el cociente entre el ángulo girado por el radio en que se sitúa el móvil y el intervalo del tiempo empleado. Tenemos la velocidad angular, es igual al ángulo girado sobre el tiempo empleado. Su unidades en el sistema internacional es el radianes o radian por segundo. Llamamos radián al ángulo que comprende un arco de circunferencia de longitud igual al de radio de esta. Por ejemplo, en este caso, tenemos el arco recorrido es igual al radián y el ángulo girado es igual a un radián. Como la longitud de la circunferencia es que arco recorrido es igual a que la longitud es igual a 2 por pi por radianes. Obtendremos que la velocidad angular es igual a 360 grados, es igual a 2 por pi radianes. Es decir, que una vuelta es igual a 2 pi radianes. Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? De, en este caso, el arco recorrido, que es igual a radianes, y también la velocidad angular es igual a un radián. Veamos también ahora la relación que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular. La longitud del arco recorrido y su ángulo medido de radianes se relacionan mediante la distancia del centro a radio. Si dividimos esta expresión por el tiempo, obtendremos que tenemos el arco recorrido sobre el tiempo empleado es igual a qué? Al ángulo girado por radianes sobre el tiempo empleado. Esto es igual a qué? A el ángulo girado sobre el tiempo empleado por radianes. Velocidad es igual al ángulo, perdón, por radianes. La velocidad lineal igual a la velocidad angular multiplicada por el radio en un movimiento circular. La velocidad lineal de cada punto del movimiento depende de la distancia al centro del giro. En cambio, la velocidad angular es idéntica para los puntos de móvil, ¿no? Un importante caso particular del movimiento circular es aquel que el ángulo girado aumenta de manera uniforme. Un móvil se desplaza con un movimiento circular uniforme cuando la trayectoria es circular y su velocidad angular se mantiene constante. En el caso del radio vector de posición describe ángulos iguales en los ángulos del intervalo del tiempo. Eso es con respecto al día de hoy. Yo creo que está bastante simple. Estamos hecho ya con ejemplos, así que ya podemos resolver sin ningún problema, sin ningún conflicto, lo que es en este caso, las actividades o problemas que venga con respecto al lanzamiento hacia arriba, vertical, hacia abajo
o caída libre o movimiento circular uniforme. Todo es a base de que, chicos, fórmula. Si yo recibo bien mis datos del problema y resuelvo lo que es mi fórmula de manera correcta, pues se me hará mucho más fácil realizar cualquier actividad. Eso es con respecto al día de hoy, esperando que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien, que hagan las actividades a tiempo. Revisen, por favor, las actividades que ya están en la plataforma y cuál es el tiempo establecido para cada una. Eso es con respecto al día de hoy. Cuídense y nos estaríamos viendo el día lunes, porque ya sería para la otra semana, chicos. Recuerden hacer ustedes, porque yo sí me doy cuenta cuando ustedes hacen con inteligencia artificial. Así que por favor, trata de realizar lo más posible por ustedes. Yo no digo que no utilicen las inteligencias artificiales, simplemente sepan utilizarlas. ¿Ya? Esos chicos con honestidad, recuerden la honestidad académica, recuerden toda la situación que se les ha comentado. Eso es con respecto al día de hoy. Revisen las clases, nos veríamos el día de mañana. Chao, el día lunes, perdón. Chao, chicos. Que tengan un buen fin de semana.